La primera organización que se creó fue el Foro de Sao Paulo, fue en los años 90, con Hugo Chávez y con Fidel Castro, son los dictadores de Cuba y de Venezuela. Ellos en su momento tuvieron la idea de expandirse por toda la región y bueno, lograron obviamente hacer sus nichos en cada uno de los países de América del Sur, de Centroamérica, incluso de Norteamérica, porque también vemos que ahora está la Internacional Progresista, que es justamente financiada por el Partido Demócrata. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, los ha catalogado como una organización criminal transnacional. Eso quiere decir que ya no operan en Venezuela. Hay que decir que se llaman Tren de Aragua, llevan el nombre Aragua porque están en la ciudad de Maracay, que es el estado de Aragua en Venezuela. Yo creo que estamos en una era muy interesante cuando hablamos de Iberoamérica, incluso de Europa, porque yo creo que las fuerzas patrióticas y la verdad, el sentido común, afortunadamente se están poniendo de manifiesto y están cada vez ganando mayor terreno, porque sabemos que la ideología que ellos practican, que es el socialismo, el comunismo, al final son ideologías fracasadas, ¿no? Tenemos más de 900 presos políticos en Venezuela hoy y vemos como no solamente el caso de Podemos, sino lo que tú decías, este bipartidismo que hay en España por el PSOE y por el Partido Popular, por acción o por omisión, han sido cómplices también de lo que hoy tenemos en Iberoamérica y de los casos puntuales de las tiranías de Venezuela, Nicaragua y Cuba, por supuesto. El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla constituyen la mayor amenaza para la libertad en la iberosfera. La izquierda, en su criminal huida hacia adelante tras perder toda legitimidad ideológica, no ha dudado en crear narcodictaduras, regímenes corruptos como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde se encarcela y se mata a líderes de la oposición. El Grupo de Puebla se reúne de nuevo. Sin embargo, esa realidad, que sigue siendo muy preocupante para millones de personas que continúan bajo el yugo socialista, parece haber encontrado un contrapeso muy fuerte. Las victorias electorales de Milei, de Trump y de Noboa, fundamentalmente, están obrando un cambio político que se extiende por otros países de la iberosfera. Para hacer más visible aún ese cambio de paradigma, Foro Madrid ha convocado su cuarto encuentro regional que se va a celebrar en Asunción, Paraguay, próximamente. Para hablar sobre todo ello nos acompaña hoy, en clave nacional, Edmalí Maucó, coordinadora de proyectos y portavoz de Foro Madrid. ¿Qué tal, Edmalí? Buenos días. Buenos días, Rafa. Muchas gracias por la invitación y sobre todo también por esta época tan turbulenta de poder hablar de estos temas que creo que son trascendentales y también son una gran bocanada de aire para nosotros. Un placer tenerte con nosotros. ¿En qué va a consistir ese cuarto encuentro regional y por qué se va a celebrar en Asunción, Paraguay? Bueno, lo primero, poner en contexto de qué es ese encuentro regional. Realmente es un encuentro anual de patriotas de Iberoamérica y Europa. Para los que no conozcan la iniciativa de Foro Madrid es una alianza que fue forjada obviamente con líderes políticos, sociales, empresarios del mundo cultural, del ámbito académico también, dentro de Iberoamérica, pero es una iniciativa de la Fundación Disenso desde España y que también ya logra apoyos en Europa. La verdad es que nos sentimos profundamente orgullosos porque Foro Madrid ha crecido ampliamente y vemos cómo ese documento inicial que era la Carta de Madrid hoy está firmado por personas que han llegado a altas esferas del poder, que son aliados de esta causa de la libertad, personas como Javier Milei, que es el presidente de Argentina, personas como Giorgia Meloni, que está liderando Italia, personas como Víctor Orbán, que también lidera su país en Hungría. O sea, la verdad es que ha sido bastante notorio el crecimiento de Foro Madrid. Y este cuarto encuentro regional, como tú lo mencionas, se va a dar en Asunción, en Paraguay, después de un éxito rotundo que tuvimos el año pasado en Buenos Aires, en Argentina, donde por primera vez nos acompañaba un mandatario, un jefe de Estado, que en este caso es Javier Milei. Y la verdad es que fue bastante revolucionario ese evento porque, lo primero, simbólicamente fue espectacular porque le logramos quitar un elemento, un bastión, digamos que del kirchnerismo, que era el antiguo Centro Cultural Kirchner, que ahora es el Palacio Libertad. Eso fue muy simbólico para los argentinos, para los iberoamericanos y para nosotros como alianza.
y bueno, más de 2.200 inscritos. Así que pusimos el listón alto y bueno, sabemos que este año en Paraguay vamos a tener también un éxito muy importante, porque allí vamos a estar acompañados de patriotas, de personas bueno, que han acompañado la causa de los tres pilares básicos que defendemos en Foro Madrid, que son la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Así que tenemos mucha expectativa, muchas sorpresas que todavía no podemos anunciar, pero que lo vamos a ir conociendo a través de las redes de la Fundación Disencio y Foro Madrid, de quienes nos van a acompañar, de quienes van a ser parte de cada una de las mesas de discusión, de análisis, bueno, de esas ponencias magistrales también, porque nos van a acompañar muchas personas que hoy están liderando procesos importantes, históricos en cada uno de sus países, y sabemos que de aquí van a salir muchas noticias positivas para este año y el próximo año, que hay un ciclo electoral súper interesante. Lo decíamos al principio, Edmalí, es evidente que la iberosfera sufre esa lacra terrible, como son el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. ¿Qué son, quiénes lo forman y qué momento viven en este momento? ¿Y qué es también el Tren de Aragua, que es otro gran desconocido para muchos ciudadanos en España y en Europa? Sí, bueno, primero iniciar por definir quiénes son estas organizaciones, ¿no? Yo siempre las catalogo como las organizaciones del delito internacional, ¿no? Del crimen organizado. Al final es verdad que se crearon con unos fines supuestamente democráticos, pero hoy nos damos cuenta que prácticamente son organizaciones que operan como mafias, ¿no? Porque son mafias, esa es la verdad. Y hay que puntualizar también que la primera organización que se creó fue el Foro de Sao Paulo, que bueno, fue en los años 90, con Hugo Chávez y con Fidel Castro, que para los que conocen estos dos casos en particular, son los dictadores de Cuba y de Venezuela. Y bueno, ellos en su momento tuvieron la idea de expandirse por toda la región. Y bueno, lograron obviamente hacer sus nichos en cada uno de los países de América del Sur, de Centroamérica, incluso de Norteamérica, porque también vemos que ahora está la Internacional Progresista, que es justamente financiada por el Partido Demócrata, y ellos se han ido articulando durante todos estos años, durante más de una década, bueno, tratando de primero ganar elecciones, bueno, digamos que en un proceso democrático, en otros ya son tremendamente descarados y aplican directamente el fraude electoral, y luego es ir cooptando todas las instituciones, ¿no? O sea, es decir, tener un poder judicial a su medida, un poder electoral a su medida, el ejecutivo, por supuesto, totalmente controlado, el legislativo de ellos totalmente, y no solamente secuestrar las instituciones, sino hostigar al pueblo. Es decir, que en este caso haya una zozobra, haya una preocupación, que el pueblo tenga que prácticamente verse solamente de resolver las necesidades básicas, porque obviamente ellos lo que crean es miseria y violencia, ¿no? Crean este ambiente súper hostil en cada uno de los países. Ejemplos de ellos, los más claros, por supuesto, son las dictaduras y las tiranías que llevan tanto tiempo en la región, como lo son las de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y donde por supuesto no hay procesos electorales limpios, donde hay presos políticos, donde hay persecución, donde hay exilio, y a eso se han dedicado estas organizaciones, y puntualmente el Tren de Aragua, que lo mencionas y me parece importante también que la gente lo conozca y empiece a hablar más de ellos. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, los ha catalogado como una organización criminal transnacional. Eso quiere decir que ya no operan en Venezuela. Hay que decir que se llaman Tren de Aragua, llevan el nombre Aragua porque están en la ciudad de Maracay, que es el estado de Aragua en Venezuela. Y allí, en una cárcel que se llama Tocorón, fue donde iniciaron, digamos, estos grupos, ¿no? O sea, donde empezaron a sobornar, a secuestrar, a hacer llamadas para empezar a trapichar con el tema de las drogas, el narcotráfico, pero ya vemos cómo hay una ampliación del crimen, porque allí se producen delitos atroces. O sea, es impresionante lo que hay ahí adentro, y lo que se ha extendido no solamente en el plano de Venezuela, sino que ha llegado a Colombia, a Brasil, a Chile, a Ecuador. O sea, esta organización tiene sus células criminales
en toda la región. Y no solamente eso, preocupa aún más que incluso han llegado aquí a Europa también, porque de hecho el chavismo lo cataloga como la furia bolivariana, y aquí mismo en España, en Madrid específicamente, hemos visto cómo en algunas calles han manchado, han dibujado el nombre de la furia bolivariana. Entonces no hay que quitarle peso a esto porque realmente ellos han llegado muy lejos, tienen mucha financiación, muchísima, y bueno, por supuesto que también tienen muchos aliados, y sus aliados también forman parte de muchos gobiernos que han sido cómplices de estas dictaduras y que por el contrario se han quedado prácticamente en silencio cuando vemos atrocidades como las que ocurren en nuestros países, de que hay muertes y que prácticamente nosotros no podemos hacer nada porque hay investigaciones penales, como la de la Corte Penal Internacional, que no sentencia ni juzga directamente a Nicolás Maduro por los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que Edmalí Maucó, nuestra invitada de hoy, es venezolana de nacimiento y que por tanto conoce perfectamente esta realidad. Lo cierto, Edmalí, es que tras la victoria de Milei en Argentina, de Trump en Estados Unidos y muy recientemente de Noboa en Ecuador, esa especie de hegemonía izquierdista se empieza, por así decirlo, a resquebrajar en América. Y Paraguay, precisamente, es otro ejemplo muy sintomático. ¿Cómo ha cambiado, cómo podrías explicar el cambio que ha obrado en estos países, ese cambio político? Pues la verdad es que es muy positivo. Yo creo que estamos en una era muy interesante cuando hablamos de Iberoamérica, incluso de Europa, porque yo creo que las fuerzas patrióticas y la verdad, el sentido común, afortunadamente se están poniendo de manifiesto y están cada vez ganando mayor terreno. Pero también es porque sabemos que la ideología que ellos practican, que es el socialismo, el comunismo, al final son ideologías fracasadas, ¿no? Al final llevan al individuo a lo más mínimo, y yo creo que hay un despertar de toda la población en Iberoamérica y en Europa, en Occidente en general, y lo vemos de forma muy positiva, porque estos movimientos que tú mencionas o estos personajes que han llegado al poder, por fortuna, han abrazado realmente las causas que realmente nos importan, ¿no? Que es justamente cuidar nuestra soberanía, que es cuidar a nuestra población, cuidar nuestra economía, hacer alianzas en torno a cuidar justamente también estos pilares iniciales, pilares que también defiende Foro Madrid, como lo son las instituciones, el Estado de Derecho y por supuesto la democracia, que en principio todos estos movimientos de izquierda y el socialismo del siglo XXI prácticamente han adoptado en cada uno de sus discursos, pero por supuesto que de democráticos no tienen nada. Entonces, nosotros sí vemos muy positivo la llegada de Milei, de Trump, de Noboa, del mismo Santiago Peña en Paraguay, porque creemos que abre un camino, abre un cambio muy positivo para toda la región y por supuesto conduce también a lo que posiblemente van a ser unas victorias electorales este año y el próximo año, y yo creo que hay un retroceso de la ola roja, de esa ola roja del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla Internacional Progresista. Ellos se están quedando solos, por supuesto. Ellos solamente les queda operar bajo la mentira, bajo el financiamiento ilícito y bajo la propaganda, porque bueno, obviamente también es cierto que han podido comprar medios de comunicación y por supuesto allí difunden toda la basofia, toda la mentira, pero por supuesto que el mundo entero sabe que ellos mienten y que por el contrario nosotros más bien tenemos un crecimiento muy grande que en otros años no lo habíamos visto y que yo creo que tenemos que cuidar. Tenemos que seguir trabajando para que este avance no se detenga y sobre todo también articularnos de una forma en la que nos veamos bien robustos, porque es verdad que en anteriores oportunidades nos veíamos un poco separados, había muchos movimientos trabajando, movimientos muy positivos, pero que no lográbamos articularlos, digamos, fuertemente para poder ganar electoralmente hablando, y yo creo que esto lo estamos haciendo y es un mensaje también para que en todos los países donde estamos nosotros con aliados y con esa expectativa de cambio,
podamos lograr ese cambio definitivo. Lo decías hace un instante, efectivamente vienen esos procesos electorales muy importantes en los próximos meses. Hablamos de Brasil, de Honduras, de Perú, de Costa Rica. ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta precisamente este aspecto último que resaltabas y que me parece fundamental, que es esa sensación de alianza común, de unidad entre líderes que saben que están peleando por su nación, por su patria, pero que al final es un proyecto también colectivo y global, ¿no? Regional, podríamos decir. Sí, por supuesto. Bueno, puntualizando, este año hay citas electorales muy importantes. Tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Honduras, el caso de Chile. Por ejemplo, por hablar puntualmente del caso de Honduras, Foro Madrid ha sido muy enfático en estas elecciones porque cuando ellos fueron a las primarias este año, básicamente lo que quería el partido de gobierno, el partido oficialista de Mel Zelaya y de Xiomara Castro, era silenciar al Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que controla todo el tema electoral, ¿no? Y vemos cómo había un acoso a las consejeras, cómo hay un acoso al Poder Legislativo, porque se ven perdidos. Vuelvo a lo mismo. Y aquí hay algo muy positivo porque los resultados de las primarias en Honduras demuestran que esta situación va a cambiar. Y es muy probable que tengamos un gobierno renovado y un gobierno afín a nosotros este año en Honduras. Así que lo vemos de forma muy positiva. Por supuesto que hay que estar muy atentos y no dar la batalla por ganada de una vez, porque sabemos cómo operan ellos. Pero aquí es muy probable. En el caso de Chile también vemos muy interesante el ambiente electoral. Ahí hay un liderazgo súper importante como es el de José Antonio Kast también. Hay otras fuerzas también democráticas que le han puesto freno también a lo que ha sido el gobierno de Boric, que ha sido terrible para Chile y para la región. Pero bueno, justamente eso ha sido también un abono para que pueda renovarse este gobierno. Y en el caso del año que viene también vienen interesantes procesos, como los mencionabas, en Costa Rica, en Brasil, en el mismo Perú, Colombia. Y yo creo que esto es muy interesante porque estaríamos hablando de derrocar a Gustavo Petro, que ya está clarísimo y lo han denunciado que ha recibido dinero del narcotráfico para su campaña. En el caso de Brasil volveríamos a recuperar el poder tras un Lula que se ha radicalizado y ha sido un agente de las peores causas. Y para los que no conocen a Lula da Silva, también ha sido de los peores presidentes del Brasil, con casos de corrupción escandalosos, pero totalmente. Y bueno, en los demás casos de Perú y Costa Rica, pues también sería recuperar ese poder que tanto necesitamos y que hay muchos talentos también que están emergiendo en cada uno de estos países, que son talentos jóvenes, son personas con un liderazgo muy fresco y que sobre todo tienen ganas de luchar por su país. Así que yo creo que estos cambios sí que vienen y bueno, hay que estar preparados para ellos, trabajar, seguir articulando, por supuesto, acompañando a estos procesos. Es muy importante y quiero puntualizar también que uno de los aspectos que también ha tomado la izquierda ha sido la observación internacional, y en este caso Foro Madrid también ha sido parte de este proceso de observar elecciones, porque entendemos que también hay que estar allí, hay que acompañar también a estos ciudadanos para que no les roben sus procesos electorales y de hecho ya Foro Madrid ha estado cuidando y velando 14 citas electorales en Iberoamérica y nos sentimos bastante orgullosos de eso y lo vamos a seguir llevando a cabo. Escuchándote con atención, Edmalí, seguro que a nuestros espectadores les está ocurriendo, llama poderosamente la atención cómo esta izquierda populista iberoamericana se ha aliado con el crimen de una forma prácticamente unánime. O sea, es que es realmente difícil encontrar una sola excepción de un caso de izquierda en Iberoamérica que no haya optado por la vía del crimen organizado, del narcotráfico, del secuestro de las instituciones democráticas. Es realmente llamativo que esto esté ocurriendo. Claro, se entiende mejor cuando uno es consciente de lo que significan el Foro de Sao Paulo, estos grupos que al final lo que hacen es una unidad en torno a esa conducta criminal, ¿no?
Sí, totalmente. Al final ellos es verdad que se cuidan sus intereses, sus bolsillos, y bueno, se reparten como pueden, ¿no? O sea, al final, bueno, si ellos ven el poder y ven el Estado como un gran negocio, y allí van colando a toda su gente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los ministerios, pues se reparten los ministerios. En el caso puntual de Venezuela, lo vemos, ayer hubo unas elecciones en Venezuela que por supuesto que son ilícitas, y bueno, ellos salían a anunciar de que había habido una participación del más del 40% cuando sabemos que no llegaron ni al 15% de la participación. La gran ganadora fue la abstención, por supuesto, pero yo veía esta mañana, deslizaba un poco las redes sociales y decía, bueno, hemos ganado 24 alcaldías de 25. Bueno, por supuesto, ¿cómo no te vas a repartir las alcaldías si es que tienes tomado el poder por todos lados? ¿Cómo no te vas a repartir los más de 290 escaños en el poder legislativo si por supuesto tienes a todo el mundo comprado allí? O sea, al final es verdad que entre ellos se van repartiendo todo y bueno, obviamente que para ellos ha sido, bueno, un invento ingenioso el poder hacer todos estos organismos multilaterales, que no solamente son el Foro de Sao Paulo, Grupo de Pueblo Internacional Progresista, sino también han creado la CELAC, el Mercosur y bueno, otras iniciativas de carácter regional que bueno, lo utilizan de tapadera para poder seguir, digamos, moviendo sus flujos y pudiendo ponerse un nombre, digamos, bonito, diplomático para viajar, como es el caso de Delcy Rodríguez, que viene acá a Bruselas y le planta 2 besos a Sánchez o le planta 2 besos a Ursula von der Leyen, ¿no? O sea, eso es lo que vemos en lo que se ha convertido el multilateralismo y algunos organismos cómplices con estas dictaduras en la región. Puede que haya, seguro que hay españoles, europeos, que no se sienten aludidos, concernidos por lo que sucede al otro lado del Atlántico, pero los vínculos, Edmalí, son muchos e importantes. ¿Cuál es la actitud del Parlamento Europeo, por ejemplo, respecto a regímenes como el de Maduro, Ortega o Díaz-Canel? Una actitud que, por cierto, Foro Madrid viene criticando de manera dura desde hace tiempo, ¿no? Sí, bueno, vemos como el mismo Parlamento Europeo, la Unión Europea, ha sido silenciosa, cómplice, una actitud diplomática, pero en el sentido de callar ante la atrocidad. Por fortuna, siempre debo decirlo y casi siempre lo menciono, y es que tenemos allí como un faro de luz que es Patriotas por Europa, que no se ha callado nunca y que desde sus inicios ha venido denunciando todas las atrocidades que ocurren en nuestros países, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, de Cuba, de países como Brasil, como Colombia. Y por fortuna han sido también altavoces para nosotros, para llevar nuestros casos y exponerlos y para hacer unas resoluciones bastante duras para sancionar a todos estos delitos, ¿no?, que se cometen en nuestros países. Pero también vemos cómo hay otros grupos en el Parlamento Europeo que lo que buscan es suavizar estas iniciativas, o lo que buscan es callar o decir, oye, mira, esto no nos interesa sacarlo tanto, o no podemos ser tan duros. O por ejemplo, cuando ganó Edmundo González, decían que bueno, era el vencedor de las elecciones, pero no lo reconocían o no lo reconocen hasta el día de hoy como el presidente legítimo de Venezuela. Es decir, ha sido una actitud bastante cómplice, ha sido bochornoso, ha sido también bastante penoso, hay que decirlo, porque la verdad es que al final también en el caso, por ejemplo, de España, hay un exilio importantísimo de iberoamericanos. En mi caso, en el caso de los venezolanos, somos muchísimos los venezolanos que hemos tenido que venir a España, y al ver estas declaraciones, al ver esta complicidad que hay en el Parlamento Europeo, pues la verdad es que nos sentimos bastante impotentes, porque es prácticamente repetir la misma historia que vivíamos en nuestro país, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es importante hacer esta mención y destacarlo, porque hay que seguir denunciando estas atrocidades y avanzar en poder sancionar y poder juzgar a todos los que hoy cometen delitos de lesa humanidad en Iberoamérica. Uh-huh. Hablemos también de España, empezando por esos curiosos personajes como Rodríguez Zapatero, con intereses más que evidentes en todos estos países y en estos regímenes.
por no hablar también de la presencia de la cúpula de Podemos durante mucho tiempo, metidos con calzador en el poder en Venezuela. ¿Cuál ha sido la actitud del Partido Popular y del Partido Socialista, que ya sabemos que en Europa, por ejemplo, coinciden en 9 de cada 10 votaciones, con respecto a estos regímenes? ¿Se puede decir que van de la mano, como antes tú misma decías? Bueno, primero, porque me parece muy interesante lo que referías en el caso de Zapatero, en el caso de la misma cúpula de Podemos, en esas elecciones que, como decía, son ilegítimas de Venezuela, estuvo Monedero metido, o sea, como siempre, ¿no? Porque son amigos, porque bueno, al final son los que les dotan a ellos de información y también fungen un poco como asesoría, ¿no? Asesoría política, y de hecho cobran por eso. Esa es la verdad. Y bueno, allí ha tenido sus manos metidas también Yolanda Díaz, Irene Montero todos ellos han articulado un discurso en el cual, por lo menos en el caso de Venezuela, dicen que hay una democracia consolidada. Y la verdad es que es una gran mentira, cuando más bien hemos perdido un montón de personas en estos 25 años. Tenemos más de 900 presos políticos en Venezuela hoy. Y vemos cómo no solamente el caso de Podemos, sino lo que tú decías, este bipartidismo que hay en España por el PSOE y por el Partido Popular, como digo yo, por acción o por omisión, han sido cómplices también de lo que hoy tenemos en Iberoamérica y de los casos puntuales de las tiranías de Venezuela, Nicaragua y Cuba, por supuesto. Entonces vemos cómo ellos se han puesto de acuerdo, como decías tú, en casi todo acá, y no han sido lo suficientemente tajantes en los casos de la defensa real en Iberoamérica, y sobre todo también porque han sido hipócritas también. O sea, ellos mismos han sido los que han criticado a Milei. Bueno, ahora el Partido Popular obviamente no critica a Milei, sino que les parece un aliado. Ellos mismos han criticado a muchos liderazgos de los que han emergido en Iberoamérica, que no habían tenido contacto con ellos, y ahora, como les parece importante sumarle, digamos, o pegárseles al lado para hacerse la foto, ahora sí que lo hacen, pero es que anteriormente no lo hacían. Y bueno, es escandaloso realmente lo que ocurre, porque yo siempre hago como un símil, y en el caso de Venezuela ha pasado lo mismo, o está pasando lo mismo aquí en España, que tenemos un partido socialista, por supuesto, que nos tiene a nosotros pisoteados, y que prácticamente nos quita nuestro dinero, nos conduce al peor mal, pero tenemos un Partido Popular que no hace una oposición real. Entonces, es lo que ocurre en Venezuela con el caso de la oposición, de la falsa oposición que nosotros llamamos alacranes, que prácticamente se han metido a jugar en el terreno del socialismo, a jugar en el terreno del chavismo. Y bueno, prácticamente lo que vemos es que se reparten las migajas, y eso es lo que ocurre aquí también en España, que el Partido Socialista con el Partido Popular se reparten un montón de instituciones, medios de comunicación, Tribunal de Cuentas, los que le convienen, y por supuesto que el Partido Popular, cuando se reparte eso con el Partido Socialista, lo que tiene que hacer es callar o discursivamente atacar, pero en la realidad no hacen nada. O sea, en la realidad la única oposición que hay es Vox, y esa es la realidad que hay en España. Así que esperemos que esta situación cambie a favor nuestro, y que la población española despierte de este letargo, como digo yo, y que la fuerza patriótica española realmente avance a tal punto que podamos llegar al poder y transformarlo, porque yo creo que en España hace falta una transformación urgente. Pues Esmalí Maukó, coordinadora de proyectos y portavoz de Foro Madrid, gracias por estar con nosotros en Clave Nacional, en Bipartidismo Stream, y muchísimo éxito en ese cuarto encuentro regional en Asunción, Paraguay. Pues muchas gracias a ti, Rafa, y gracias a todos los que nos han visto hoy y a esta ventana de Enclave, y ojalá que nos podamos ver muy pronto y con muy buenas noticias, además.